¿Cómo le va? Jueves 26 de octubre. Ni modo. Un día después de Otis. Tenemos que entrarle a esa nota. Vamos a darle. Este jueves han sido los residentes y turistas en Acapulco los que, compartiendo sus historias de daños sufridos, su búsqueda de víveres y de familiares, comienzan a dar una idea del tamaño de la tragedia que se vive en la ciudad de Acapulco luego del ingreso del huracán Otis, el más violento de la historia reciente de nuestro país. Es increíble, pero el huracán incluso derribó construcciones. Edificios vacíos y en ruinas dan fe de la fuerza del viento que entró sin ningún aviso formal los primeros minutos de ese miércoles en los al menos 6 kilómetros de costa habitada de la bahía de Acapulco, toda convertida hace décadas en zona turística. Pero poco se sabe todavía de las colonias urbanas de la ciudad, en donde viven los prestadores de servicios, los trabajadores del sector turístico y comercial, las familias mexicanas en la ciudad de Acapulco. Para los que quedan es difícil conseguir alimento, agua potable, ropa y hasta dinero en efectivo, ya que los cajeros automáticos que funcionan están vacíos. Ante la dificultad de hacer llegar víveres y otros apoyos, comenzaron temprano los saqueos a las tiendas de autoservicio hasta vaciarlas. Las operaciones en el principal aeropuerto de la ciudad siguen suspendidas, lo que hace que las carreteras sean la única forma de entrar y salir de la ciudad, y la mayoría de estas carreteras todavía están bloqueadas por árboles, por escombros, por derrumbes. Los que han podido llegar en búsqueda de algún familiar reportan que viajar desde la Ciudad de México, por ejemplo, les ha llevado hasta 7 horas, más del doble del tiempo normal de recorrido. Funcionarios del gobierno mexicano, los pocos que han querido hablar al respecto, han dicho que no ha sido posible evaluar los daños ni en la ciudad de Acapulco, ni mucho menos en el estado de Guerrero, pues las comunicaciones continúan interrumpidas, sin luz, sin teléfono, sin internet. La zona está completamente devastada. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó la situación como un escenario de pesadilla. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó que una tormenta tropical se convirtiera en muy pocas horas, en un poderosísimo huracán? La intensificación de este huracán fue una de las más rápidas que los meteorólogos jamás hayan visto. Solo otra tormenta, llamada el huracán Patricia, en 2015 superó los récords de rápida intensificación de Otis en el Pacífico Oriental. Científicos dicen que este factor es solo un síntoma de la crisis actual del clima. De acuerdo con información que hemos podido obtener de portales y de entrevistas con científicos en el área de la climatología, Otis es el segundo huracán con un récord de intensificación, alcanzando un incremento de 185 kilómetros por hora en muy poco tiempo. La temperatura del agua en el mar es lo que permite este escalamiento en los vientos de la tormenta tropical para convertirse en huracán. El mar, cada vez más caliente, es parte del sistema que crea esta posibilidad y es parte también de la crisis climática que se vive en el planeta a raíz del calentamiento global. Los extremos son cada vez más frecuentes y la única opción hoy es tratar de estar cada vez más preparados, mejor informados de lo que sucede cada minuto en la atmósfera del planeta. El mensaje de la naturaleza es claro. Debemos redoblar esfuerzos para establecer campañas de prevención más formales, más actualizadas, más oportunas. Por supuesto, el compromiso firme del gobierno federal y los gobiernos estatales debe ser más enérgico para poder preservar la infraestructura y la vida humana. Monitoreo, campañas de información, conciencia de la nueva era que estamos viviendo en el planeta, en nuestro país en particular. Si bien es cierto que cada vez hay más tecnología, más información, más acceso a datos y a pronósticos, lo que falta es convencer a la población de que el riesgo que estamos viviendo es serio respecto de los cambios que se viven en el clima. Sin el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, mire, mejor le platico. Para atender las emergencias y desastres naturales, el Gobierno de México contaba hasta julio del 2021 con el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, que fue creado en 1999, pero que en el gobierno de López Obrador llegó a su fin. El FONDEN fue durante varios años un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, del que salían los recursos para enfrentar emergencias
que no se podían presupuestar, porque bueno, eran consecuencia de los efectos de la naturaleza, como es el caso de Otis. Los recursos del Fonden se destinaban solo a la realización de actividades de rehabilitación, de construcción, de reconstrucción de infraestructura pública de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, vivienda de la población de bajos ingresos, ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, los ríos, las lagunas. El caso es que el gobierno federal atendió durante varios años los efectos de los desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud superaba la capacidad financiera de respuesta rápida de las dependencias de las entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. En noviembre de 2020, el Congreso aprobó iniciativas del Gobierno de la República y desapareció 109 fideicomisos, entre ellos el de los desastres naturales. Fue el 28 de julio de 2021, con el pretexto de que, según el presidente López Obrador, el Fondo para Desastres era solamente una caja chica, la Secretaría de Hacienda informó de la desaparición de este fideicomiso y ahora sin el Fondo de Desastres Naturales, el Gobierno federal tiene un fondo que maneja la Secretaría de Hacienda para estos propósitos. En el proyecto de presupuesto para el año que entra, por ejemplo, para el próximo, se plantea destinar a este fondo de desastres casi 18,000 millones de pesos y para tener recursos complementarios para atender eventos de gran severidad, el gobierno federal cuenta con otros 2 mecanismos. El primero es una póliza contratada de seguro para catástrofes. Está contratada por una suma asegurada de 5,000 millones de pesos. Se utilizarían para atender daños a los sectores salud, carretero, educativo, hidráulico, vivienda y urbano. Y el segundo es un bono para catástrofes que ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares y que se activa según el nivel de severidad en casos de huracanes y de terremotos. Ayer se activó tras el impacto del huracán Otis en las costas de Guerrero. Lo cierto es que ningún recurso, si no es utilizado de manera adecuada, alcanza. Eso lo sabemos todos y, por supuesto, la población mexicana reconocida por su solidaridad ante la desgracia, ya comenzó a hacer donativos. Centros de acopio funcionan en escuelas, iglesias, clubes de servicio y otras organizaciones sociales con el propósito de apoyar un poco a los damnificados por Otis. Es inevitable que estos acontecimientos sean utilizados por algunos vivos para aumentar su capital político. Es difícil en México que las tragedias no se politicen, pues. Como ejemplo le comento que hay algunos medios nacionales que han incluido en sus informaciones el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, declaró que era imposible anticipar que el huracán Otis iba a golpear Guerrero con esa fuerza, que ni siquiera el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos lo pudo prever. Y no es correcto. Sea cierto o no lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo cierto es que el Centro de Control de Huracanes del Pacífico del Este de los Estados Unidos emitió un comunicado en la madrugada del martes 24 de octubre, era el aviso número 8, por cierto, en el que indicaba que se esperaba que la tormenta Otis se transformara en huracán antes de llegar a la costa de México, que llegaría ese martes por la noche o la madrugada del miércoles con fuertes lluvias y rachas de viento, por supuesto, huracanados. En fin. Ayer, luego de conocer el desastre no previsto, el presidente optó por viajar a Acapulco por tierra, lo que fue imposible. No pudo llegar y ni modo. Las imágenes del presidente de la República tratando de llegar a una zona de desastre con traje y corbata en Suburban, pues dieron la vuelta a México y luego al mundo. Hoy jueves, López Obrador ya no fue a Acapulco, dijo en la mañanera que iba a regresar solo cuando fuera necesario. Por su parte, Xóchitl Gálvez, senadora y coordinadora nacional del Frente Amplio por México, hizo una propuesta. Como Senado de la República, es nuestra obligación responder con prontitud y con el corazón y la razón a la situación que está viviendo Guerrero. Lo podemos hacer mediante estímulos fiscales de tasa cero y así apoyar la recuperación económica. Asimismo, proponemos la incorporación en el mismo artículo de un estímulo fiscal
para todas las empresas que participen solidariamente en la aportación y transferencias de apoyo humanitario a los damnificados. También, desde el Frente buscaremos que en la discusión del proyecto de egresos de la Federación, facultad constitucional de la Cámara de Diputados, se incorpore la creación de un fideicomiso de emergencia para la reconstrucción y reactivación de Acapulco y la Costa Grande de Guerrero, con un presupuesto inicial de hasta 13,400 millones de pesos. Y esto es posible incrementando tan solo $1 el precio del barril. Y aquí está el anexo del presupuesto, donde nos dice que por cada dólar que incrementemos hay un ingreso de 13,400 millones de pesos. Bueno, pues pasemos a otras cosas, pero pues tampoco son gratas, porque esta semana le dimos a conocer aquí en Veracruz 2024 que en los primeros 9 meses de este año en la República Mexicana han tenido lugar 5,000 atrocidades. Los comentarios hechos llegar a nuestras redes sociales y a nuestra redacción después de este programa incluyen datos publicados originalmente por el portal laaldeadelainformacion.com.mx, que de la información originalmente dada a conocer por la organización Causa Común, selecciona la correspondiente al estado de Veracruz, y que es igual de estremecedora. Ahí le va. La sombría estadística, un catálogo de horrores que parece sacado de la mente de un demente, se despliega como una pesadilla sin fin en Veracruz. Ni todas las promesas ni todas las acciones del gobernador Cuitláhuac García han frenado el violento y rudo escenario que pisan las mujeres en esta entidad. Desde enero hasta septiembre de 2023, al menos 40 feminicidios de una crueldad inhumana, 33 actos de tortura que hieren la conciencia, 28 mutilaciones de cadáveres que congelan el alma, han dejado una mancha imborrable en la tierra donde se prometió que esto no sucedería más. Veracruz, con su desgarrador registro de 196 atrocidades, se erige como uno de los epicentros de la brutalidad en México. Una letanía de actos aberrantes que hacen temblar a la realidad y que dejan a su paso cicatrices profundas en la piel de la nación. Veracruz se erige como un infierno particular, liderando el número de víctimas con 2,076 personas atrapadas en un torbellino de terror. Es una crueldad la que ha engullido a Veracruz. Cadáveres hallados en congeladores en Poza Rica, desmembramiento de una madre y su hija en la autopista Orizaba-Puebla, la muerte de 7 almas en el ejido Sierra de Agua, son episodios solamente que pintan una pesadilla en la Tierra del Sol y del Son. Pues hasta aquí este reporte de la Aldea de la Información. Hace unos minutos le comenté que en 2020 se extinguieron 109 fideicomisos para diversos propósitos. Ayer comentamos que el Senado aprobó por mayoría la extensión de 13 más que existían en el Poder Judicial. Comentábamos que esto afecta a 55,000 trabajadores y sus familias, pero la noche del miércoles, la Cámara de Senadores aprobó la creación de 2 fideicomisos nuevos. Estos quedarán a cargo del Ejército y la Marina, y cuyos fondos de miles de millones de pesos serán destinados, déjenme ser puntual y preciso. Lo que se aprobó fue crear un fideicomiso público federal sin estructura, que constituirá la empresa Tren Maya a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El otro fideicomiso, aprobado este miércoles por la noche en el Senado, será ocupado para el fortalecimiento del sistema aeroportuario que coordina otra vez la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México. Más dinero para los militares, más recursos para las obras insignias del gobierno de López Obrador. ¿Y los desastres, zapá? Y bueno, pues no hay buenas noticias, no hay noticias regulares, las noticias importantes pues ya se las comenté. Nos vemos mañana a ver si sucede algo bueno en este país o en este estado. Gracias por su compañía. Hasta mañana.